todos, bienvenidos a una nueva temporada de Voces de Libertad. Inauguramos una nueva serie de tertulias en esta casa y bueno, la verdad es que lo que nació como un proyecto de divulgación y debate en tiempos de pandemia, pues ha generado más de 40 discusiones de elevada calidad académica, un sinfín de amigos y muchos seguidores. Afortunadamente, pues son muchas las personas que encuentran entretenido este ejercicio de debate y de discusión. Como saben aquellos que nos siguen, pues durante el pasado año, durante la pasada temporada, hemos tratado y hablado de muchas cosas, ¿no? Durante el 2020, un año sin duda extraño para todos, ¿no? Derechos humanos, fake news, medio ambiente, la situación del COVID. Y bueno, lo que esperamos en esta nueva temporada pues es seguir introduciendo temas de interés, temas que pueden ser atractivos para la audiencia y aprender entre todos a través del diálogo. Como es costumbre en esta casa, en Caminos de Libertad, pues tenemos una mesa de lujo compuesta por grandes intelectuales y amigos, ¿no? Contamos el día de hoy con Gerardo Garibay, escritor y analista político mexicano. Tiene experiencia tanto en el sector privado como en el sector público, autor de varios libros, destacan Sin medias tintas y López, Carter y Reagan. Ha publicado también un texto como Jugar al ajedrez sin dados y en la actualidad escribe también en el American. En la mesa también se encuentra Garrett Edwards, director de investigación legal en la Fundación Libertad en Argentina. Garrett compagina su actividad investigadora en la Fundación con una amplísima labor de divulgación de las ideas de la libertad. Como comunicador trabaja activamente en CNN Radio Argentina, conduciendo el programa Tal y Cual. Y bueno, además es columnista de opinión, articulista en varios medios impresos y digitales. Tenemos con nosotros a Daniel Córdoba. Bueno, muchos ya habían pasado por este foro, ¿no? Por este espacio. Economista peruano, en su momento ministro de la Producción en Perú, con una amplísima labor gerencial y directiva en el sector privado, ¿no? Fue en su momento gerente general de la Sociedad Nacional de Exportadores, en su momento también gerente financiero de la compañía minera Milpo. Hizo sus pinitos también en el mundo de las organizaciones no gubernamentales. Definitivamente una persona con mucha experiencia y un gran conocedor de la situación del Perú, su país. Y para cerrar la mesa, Carlos Romero, politólogo internacionalista venezolano, profesor titular, ya jubilado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, colaborador habitual de CEDICE y otras instituciones y también pues, articulista en distintas instancias comprometidas con la defensa de la democracia tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Como saben, los ponentes, los miembros de la mesa, hoy vamos a tocar un tema pues obviamente de gran actualidad, ¿no? Biden, la situación en la que se encuentra el nuevo presidente de los Estados Unidos y sus relaciones con América Latina. Y el formato, pues aquí siempre es el mismo formato, ¿no? Yo iré lanzando preguntas a la mesa, son 3 rondas, 3 preguntas, y la idea es que pues, cada uno dedique 3-4 minutos a las respuestas para hacer del ejercicio algo dinámico y entretenido y ágil y rápido, ¿no? En caso nos pasemos pues, de los 4 minutos, yo haré las señas para que me vean y si no me ven, pues me convertiré en un autoritario benevolente, ¿no? En un autoritario benévolo y les interrumpiré. Perdonen la intrusión, pero habrá que hacerlo por motivos de tiempo. Y la primera pregunta, que es una pregunta pues a modo introductorio, ¿no? Yendo directamente al tema, tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos, pero ¿le importa a la región? Es decir, ¿hay en Biden un interés genuino por América Latina? ¿Lo han detectado en los meses de campaña? ¿Lo han detectado a lo largo de su carrera política? ¿Se preocupará
Joe Biden por lo que sucede en Iberoamérica, porque honestamente y desde mi particular punto de vista, los Estados Unidos llevan muchos años ajenos a lo que sucede en esta parte del mundo, ¿no? Para inaugurar y abrir la mesa, pues le voy a dar la palabra a Gerardo. Gerardo, bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, a los compañeros de mesa y a todo el auditorio. Es una pregunta importante y creo que hay que partir de lo que comentabas, ¿no? O sea, ¿qué tanto importa América Latina para los Estados Unidos? Particularmente en los círculos rojos de los distintos países de América Latina suele existir una especie como de gringólogos que dan la impresión de que todo en Estados Unidos se estuviera moviendo en relación a nuestros países, ¿no? Y si pasa cualquier cosa en nuestros países pero ¿cuál va a ser la reacción en Washington? La verdad es que lo más probable es que la reacción en Washington sea que ni siquiera se enteren de quién caramba son ni nuestros presidentes, ni nuestros senadores, ni nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque ellos están metidos en su mundo y en sus prioridades y en su mundo mientras América Latina no brinque algo dramático, no van a voltear a verla. O sea, mientras puedan seguir pasando a Tijuana o a Cancún o a Puerto Vallarta, a echarse sus cervezas de hacer Spring Break, no se van a dar cuenta. Cuando Chávez hizo algunas cosas en Venezuela que eran, digamos, televisivas, pues la gente se empezó a enterar un poquitito de que había un señor que se llamaba Chávez en Venezuela. Pero yo casi te garantizo que si le preguntas, ya no digamos al ciudadano promedio, al político promedio de los Estados Unidos, muchos te van a decir que el presidente de Venezuela, Chávez, ni siquiera se han enterado que llegó otro tipo incluso peor, que se llama Nicolás Maduro. Y yo creo que por mis cuentas tiene que ser en cierta forma un cierto ejercicio de humildad, porque la verdad es que somos muy poco relevantes para los Estados Unidos. Y eso no es porque los norteamericanos sean malvados, simple y sencillamente ellos están interesados por las cosas que suceden y que afectan a su país. Y creo que lo mismo seguirá ocurriendo, lo mismo que había ocurrido siempre, seguirá ocurriendo en la administración de Biden. Es decir, habrá países que serán necesariamente más relevantes por temas puntuales, particularmente México por el tema de la frontera, los países centroamericanos en la medida en la que el tema migratorio se vaya moviendo para allá, porque ya los ilegales no provienen de México, sino provienen principalmente de América Central, y el tema de Venezuela brincará una que otra vez por ahí en las noticias si es que ocurre algo distinto, algo digno de ser noticia. De ahí en más, Latinoamérica no existe en el diálogo político norteamericano. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues va a encargarle lo que ya ha hecho Biden a ciertas personas dentro del Departamento de Estado para que lleven la relación con América Latina y concretamente con México y con Centroamérica, que son los más relevantes por todo el tema migratorio, que una de las que va a estar encargada de ese tema es Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México en la época de Barack Obama, y hasta ahí va a llegar el tema. Había una esperanza, particularmente en México, de muchos sectores de la oposición a López Obrador, de que llegando Biden se le iba a oponer a López Obrador y Biden iba a salir en defensa de la oposición mexicana. Más o menos algo parecido a la esperanza que tenían los opositores venezolanos respecto a Trump. Y sin embargo, pues llegó Trump y se fue Trump y Nicolás Maduro sigue de presidente de Venezuela. Lo mismo va a suceder acá. Biden, en todo caso, intervendrá, por ejemplo, en México, si es que hay violaciones graves al Tratado de Libre Comercio y esas violaciones graves no se resuelven de manera satisfactoria en los paneles de conciliación que contempla el propio tratado. De ahí en más, veremos a Estados Unidos enfocado en China, enfocado en Medio Oriente, enfocado quizá un poco en Cuba, más por un tema de agradar a la izquierda radical dentro de Estados Unidos, logrando algún acuerdo ahí que retome lo que se había trabajado en la época de Obama en términos de normalización de relaciones, y el resto de América Latina será prácticamente invisible para la agenda de Biden. Yo particularmente para los venezolanos, pues, si Trump no les quitó a Maduro, Biden menos se los va a quitar, y va a tener que salir el tema y va a tener que resolverse nuestros temas latinoamericanos en América Latina, esperando a lo mejor una palmadita en la espalda de los Estados Unidos, pero nada más. Muchas gracias, Gerardo. Le pasamos la palabra a Daniel. Daniel Córdoba, bienvenido.
Muchas gracias. Sí, bueno, yo coincido con lo que ha dicho Gerardo. Obviamente somos absolutamente irrelevantes en términos económicos y ahora geopolíticos para los Estados Unidos, ¿no? Yo más bien lo que sí creo es que que lo que tenemos que analizar es que tomando en consideración esa indiferencia de facto hacia nuestros países por parte de los Estados Unidos en general, ¿no? En los últimos años, ¿no? Eh, lo que sí hay que tomar en consideración es cómo va a afectar el cambio de política de los Estados Unidos en la región, porque eso sí influye, obviamente, porque si bien nosotros no impactamos sobre ellos, ellos sí impactan mucho sobre nosotros, ¿no? Entonces ahí yo tengo algunos sentimientos encontrados, ¿no? Porque si bien digamos, Trump fue un impresentable y generó una serie de medidas cuestionables. Sí, él tenía bien clara, digamos, el enfrentamiento en primer lugar con China, porque China, digamos, hace lo que le da la gana, ¿no? En Perú, por ejemplo, China está, ahora que ha habido el escándalo de Lavallato, está entrando con mucha fuerza en la minería, en los proyectos de construcción. O sea, estamos dándole proyectos de construcción muy grandes a China. China está entrando muy fuerte, por lo menos a Perú, y está sustituyéndose en su influencia, digamos, económica sobre y con todas las prácticas que tienen sobre nuestro país y sé que en otros países de la región también, ¿no? Trump había intentado, digamos, había tenido una política bastante agresiva, ¿no? Que ahora supuestamente va a cambiar. La otra agenda de Trump que a mí me gustaba y que tal vez no sé si compartirán, pero es cuestionar, digamos, estos organismos internacionales burocráticos, ¿no? Que representan la corrección política, ¿no? Y que representan al final digamos, una extracción de recursos, de tributos, como son la OMS para empezar, el Banco Mundial y todas estas organizaciones digamos, en los acuerdos de París, este falso ecologismo, que tienen pues que ahora se van a retomar absolutamente, es decir, la corrección política, la burocracia internacional, toda esta agenda de centro izquierda va a volver, digamos, a imponerse, digamos, en el establishment global, ¿no? Y sí, eso también va a afectarnos a nosotros, por lo menos el mecanismo de transmisión es a través de las élites, las élites, digamos, ¿no? Que son las que toman el poder, las que gobiernan mi país hace mucho tiempo, que si bien respetan un equilibrio macroeconómico, llenamos de burocracia, 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 de ineficiencia, que es al final agenda bueno, de Soros y de todas estas organizaciones que tienen una influencia real sobre la política, por lo menos de mi país y supongo que yo, para, digamos, cerrar que sí, el cambio, digamos, lo que nos debe ver es cómo el cambio de política de los Estados Unidos va a afectar. No estoy seguro que el tema de la migración va a mejorar. Recordemos que con Obama se fue mucho más duro que con Trump, incluso a pesar del discurso incendiario de Trump, ¿no? Pero bueno, eso está por verse, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Le pasamos la palabra a Carlos. Carlos, bienvenido, muchas gracias por participar. Muchas gracias. En primer lugar, muy contento de participar y platicar sobre un tema tan importante. Y analíticamente yo me he preguntado estos días cómo puede entrarle al tema de la relación entre Estados Unidos y América Latina, que no sea repetir lo que en términos generales se desarrolla en la prensa y en la academia, etc. Y para ello yo creo que debemos elevar tres preguntas de carácter analítico. Primero y principal, recordar el viejo debate sobre si en los Estados Unidos hay un interés nacional o no. Es decir, si los presidentes
simplemente administran los objetivos y los fines de la política exterior norteamericana con ciertos y determinados detalles, pero que en fin de cuentas hay un planteamiento de carácter general que es comprometedor para todos los gobiernos de los Estados Unidos. Este es el problema del interés nacional, en primer lugar. En segundo lugar, me he preguntado analíticamente en estos días por qué hay tanta expectativa sobre Biden. Yo no recuerdo que hubiera una expectativa sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina de este calibre, es decir, que inclusive creo comete el error de pensar que el gobierno de Biden va a tomar decisiones sobre América Latina en los primeros días. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es qué características va a tener el gobierno de Biden sobre la relación entre América Latina y Estados Unidos con respecto al gobierno de Trump. Es decir, qué va a dejar de Trump, qué no va a dejar de Trump, etc. Entonces, estas tres preguntas, yo creo que tenemos que compartir las siguientes ideas. Primero, en cuanto al interés nacional, ciertamente los Estados Unidos tienen un interés nacional como superpotencia y los decisores y los analistas de los Estados Unidos observan el mundo en un plano fundamentalmente mundial. Es decir, no tienen la característica regional que tenemos nosotros en América Latina o los asiáticos o los africanos, etcétera, sino que la ven desde una perspectiva mundial. Y en esa perspectiva mundial hay problemas. Es decir, hay que preguntarse si esos problemas van a ser principales con respecto a América Latina. Yo me atrevería a decir que sí, como lo dijo un colega ahorita. Es decir, hay ciertamente problemas de envergadura en relación con China, en relación con Rusia, en relación con Europa. Y eso quizás hay que incluirle el propio tema del coronavirus, que es un tema de carácter mundial. En segundo lugar, para contestar la pregunta sobre las expectativas, efectivamente yo creo que no hay que hacerse muchas expectativas en los primeros 100 días del gobierno. Lo que uno puede tomar como data en relación a la interpelación de los funcionarios en el Congreso, analistas cercanos a Biden, etcétera, es que básicamente es la repetición del gobierno de Obama con todo y cada una de las grandes y controversiales posiciones que tuvieron. Básicamente dos. Una, el tema del intervencionismo, es decir, quién interviene más, y sería muy interesante ver eso con respecto a Trump, el intervencionismo bajo la bandera de la democracia, etcétera. Y en segundo lugar, la falta de coherencia que hubo durante el gobierno de Obama, que ojalá no se vaya a dar en el gobierno de Biden. Coherencia me refiero entre los decisores. Y en tercer lugar, en relación al tercer interrogante, bueno, ya de entrada da la impresión con los acontecimientos en Mayar y con los acontecimientos en Rusia, da la impresión que el gobierno de Biden se va a orientar hacia el tema básicamente de la promoción de la democracia y de los derechos humanos y va a dejar de lado el tema de las sanciones. Eso es una discusión a mi modo de ver importante. Por lo tanto, entonces, y resumiendo en esta primera vuelta, creo que debemos reducir las expectativas sobre lo que pueda hacer Biden en materia de América Latina. Muchas gracias, Carlos. Y le pasamos la palabra para cerrar esta primera ronda a Garrett. Garrett, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Berta. Gracias, Caminos de la Libertad. Y con una pregunta, además, que cuesta agregar un poco en una visión en la que me parece todos coincidimos a grandes rasgos y que tiene que ver con la triste realidad de que América Latina, desde la óptica de los Estados Unidos, es una nota a pie de página, no es algo que esté todo el tiempo en la mente de los personajes políticos más importantes de los Estados Unidos. Me parece que sí hay que hacer a lo mejor una primera salvedad o una pequeña salvedad en lo que tiene que ver con si América Latina está en la cabeza de Joe Biden o si América Latina está en la cabeza de la administración de Joe Biden, ¿no? Porque tenemos un Joe Biden que
como persona, llega ya en el final del recorrido de su carrera política, del que sabemos realmente cuánto a título individual le interesa empujar de políticas públicas o de cuestiones de vínculos y de relaciones internacionales que él mismo traiga a la mesa. Pensemos que Biden fue el ganador en esa primaria demócrata porque era, en palabras de Adam Smith, el man of the system, ¿no? El hombre del sistema, el hombre del establishment, el que llegaba con el CV más mostrable y más presentable para tratar de atraer la mayor cantidad de votantes del medio en el espectro electoral estadounidense. Entonces tenemos un Biden que por sí mismo quizá le interesa, quizá no, ya sabemos que se ha expedido sobre Venezuela por caso declarándolo como una dictadura al régimen de Nicolás Maduro antes, durante la campaña y luego de haber ganado, lo hizo ya hace muy poquito con una expresión directamente desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Del otro lado tenemos la administración de Biden, que me parece que cada uno de los personajes que le va a tocar jugar un papel, empezando por la vicepresidente, por Kamala Harris, puede ser que tengan una agenda o una preocupación o una visión de cuál es el vínculo que quieren tener con el resto del continente. Pero volvamos y demos vuelta a la imagen, como muy bien hicieron los colegas en sus participaciones anteriores. Seguro todos tenemos experiencias de cada uno de nuestros países, de cómo nuestros primeros mandatarios quisieron comunicarse con los Estados Unidos apenas ganó Joe Biden, como si estuvieran en un pie de igualdad en ese vínculo. Yo relato solamente lo de Argentina con el presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo, que su canciller Felipe Solá, canciller que de paso ni sabe hablar inglés, un dato de color de nuestras cuestiones regionales latinoamericanas, ¿no? Un canciller que no habla inglés ni otro idioma más que español, que le dijo a Joe Biden por Twitter que esperaba que se acabaran los vínculos como se venían llevando con anterioridad. Básicamente le quiso marcar la cancha, diríamos, en términos futbolísticos, a Joe Biden. ¿Se imaginan que tuvo que salir a disculparse el presidente Alberto Fernández? Porque la Argentina, y probablemente ningún país de la región, está en condiciones de realmente ponerle condiciones al vínculo con los Estados Unidos, por lo menos en el esquema actual. Entonces, sí creo que hay mucho interés de toda América Latina por motivos distintos, algunos estarán preocupados por Venezuela, otros estarán preocupados por cuestiones económicas, pero todos quieren tratar de tener un vínculo fuerte con los Estados Unidos o necesitan marcar su diferencia para poder presentar ante su electorado y ante sus seguidores cuál es el posicionamiento que tienen ahora. A Joe Biden y a la administración de Biden, cuánto les importamos, dependeremos cuánto entremos o no en lo que ellos quieran empujar como sus ideas y sus políticas, ¿no? Muchas gracias, Garret. Bueno, de la mano de esa última intervención de Garret, me surge la cuestión de darle la vuelta a la lógica, ¿no? O sea, ¿qué interés tiene? ¿Es bueno Joe Biden para América Latina? Al final, con el tema de Donald Trump, surgieron cuestiones como lo del muro, surgieron cuestiones como el debate sobre el proteccionismo, cuestiones como la migración, o sea, ¿es un candidato atractivo para, por ejemplo, favorecer el libre comercio y que, bueno, Estados Unidos como socio comercial principal de muchos países de la región iberoamericana, pues se abra más y sea más, digamos, armónica la relación o no? O al final Biden pues acabará, no sé si la palabra es correcta, ¿no? Legitimando a, digamos, pues países como el régimen de Venezuela o como Cuba. O sea, claro, ese es el gran dilema para América Latina, ¿no? O sea, Joe Biden, Estados Unidos es importante para la región, pero ese país que es muy importante para la región servirá para construir, digamos, libre comercio y profundizar en relaciones que definitivamente benefician a la región y hacen que su capacidad exportadora mejore y por ende, pues la calidad de vida de los iberoamericanos subirá, o por el contrario, a lo mejor tiene una agenda, pues es una agenda por donde iba Daniel, ¿no? La agenda de la burocracia internacional, la agenda de las ONGs y del poder blando, la agenda de una narrativa de izquierdas que incluso llega a legitimar parcialmente lo que está sucediendo en países que están basculando mucho a la izquierda con políticas liberticidas. ¿A Iberoamérica le conviene Joe Biden o no? ¿Le conviene más o menos que Donald Trump? ¿Saldrá más beneficiado o menos beneficiada? ¿Cómo ven esta relación? Y le voy a pasar la primera palabra en este caso a Carlos Romero. Nuevamente, don Carlos.
Sí, es un problema, porque si que hay un interés nacional por parte de los Estados Unidos, no podemos concentrarnos en personalidades como Biden o como Trump, en el sentido en que tienen un papel importantísimo o central en la generación y en el desarrollo de la política exterior de ese país. Nosotros quizás deberíamos preguntarnos no cuáles son las diferencias entre Trump y Biden, no preguntarnos hasta qué punto Biden le interesa o no a América Latina, sino debemos preguntarnos cuáles son los límites de las visiones y de las ideas y de la puesta en práctica de sus decisiones en materia de política exterior para América Latina. Y en esos límites yo creo que hay básicamente límites de carácter doméstico. Es decir, no creo que los límites puedan ser pensados sobre nosotros podamos frenar a los Estados Unidos como continente, sino básicamente para Biden lo principal es el tema doméstico, es decir, cómo se relaciona la política exterior con los temas domésticos. Ustedes conocen muy bien toda esa literatura sobre lo interméstico, porque precisamente presente tres temas que a mi modo de ver son claves para Biden y para su equipo de política exterior. Primero, el tema de elecciones, en el sentido amplio de la palabra, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que las migraciones solamente es un problema de América Latina, es un problema global para los Estados Unidos, porque vienen también personas o pretenden llegar a los Estados Unidos personas de otras áreas del mundo. Entonces, eso primero, el carácter migratorio. El segundo, el tema comercial, pero no visto solamente de la óptica de la teoría económica, es decir, de si el capitalismo va a crecer con Biden o frente al estatismo de China o de los modelos que puedan tener gobiernos populistas. Entonces, yo desde el punto de vista no lo veo desde el punto de vista de la teoría económica, sino básicamente desde el punto de vista del crecimiento económico. El crecimiento económico tiene un elemento fundamental, inversiones extranjeras, y ahí ha habido una reducción de la presencia de los Estados Unidos, y la competencia con China básicamente está desarrollada campo de las inversiones extranjeras y el tema general del crecimiento económico. Ese es un segundo punto. Y en tercer lugar, también considero que el cuadro internacional por la pandemia, no olvidemos este elemento, por la pandemia, está girando, está cambiando. Y Biden no está consiguiendo el mundo como lo consiguió el señor Donald Trump. Entonces, ahí va a haber mucha creatividad. Y por eso es que yo insisto en que va a tardar un poco el muestrario, el modelo, la carta, los indicadores, el manual, que se pueda desde la óptica de Washington para América Latina. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Le pasamos la palabra a Daniel. Daniel, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo tengo una sensación mixta, ¿no? O sea, por un lado, Trump hizo una política bastante efectiva de reactivación económica, ¿no? O sea, la economía antes de la pandemia con Trump iba a toda marcha y, digamos, si bien tuvo un esquema de proteccionismo, tuvo un esquema también de reducción de impuestos y de dinamización del capital privado, ¿no? Bien marcado que le dio resultados, ¿no? O sea, yo sin pandemia, sin duda Trump iba a ganar las elecciones, ¿no? Yo creo que la pandemia fue lo que lo desubicó por completo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico interno de los Estados Unidos, que eso obviamente nos influencia indirectamente, yo sí creo que va a haber digamos, va a haber unas políticas más keynesianas, y más impuestos para las corporaciones, o sea, va a haber una típica agenda demócrata que no va a ser necesariamente positiva para la economía interna de los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso nos afecta negativamente. Pero en cuanto a las políticas propias con América Latina, yo sí no veo ahí el proteccionismo de Trump, ¿no? O sea, creo que va a haber bastante, digamos no, en la medida que somos indiferentes, nosotros tenemos tratado de libre comercio con los Estados Unidos, al igual que Chile y otros países,
y yo creo que eso no va a haber mayor problema desde el punto de vista comercial. Y yo creo que no, en ese sentido también hay una, a diferencia del otro aspecto del manejo de la política interna, va a ser positivo, ¿no? Ahora bien, ya en términos políticos, sí creo que, como lo había manifestado yo antes, pero ya no había hablado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, ¿no? O sea, ahí va a ser el agua tibia, ¿no? Ahí va a ser, Trump era bien claro, incluso reconociendo digamos, a la gobierno de Guaidó y teniendo otro tipo de aproximación mucho más frontal para defender la libertad en Venezuela, etcétera. Si bien ya no estamos en épocas, o sea, hace 50 años Trump hubiese invadido Venezuela y hubiese sacado a Maduro con toda seguridad, ¿no? Pues ya estamos en otros tiempos, ¿no? Sí va a haber el agua tibia, sí va a haber lo que hizo Obama con Cuba, ¿no? Va a haber una relación nice con la izquierda, con el populismo latinoamericano, y ahí estamos fregados, ¿no? O sea, ahí sí no va a haber creo, una defensa de la libertad en América Latina como lo era antaño, ¿no? Y bueno, esa es una mala noticia sin lugar a dudas, ¿no? Entonces es un sentimiento mixto, la economía interna yo creo que no va a ir mejor, eso nos va a afectar negativamente. Las relaciones económicas con Latinoamérica van a ser, incluso pueden ser mejores porque Trump era más proteccionista. Y en el tema ya de la relación política, sí, ahí vamos mal, ¿no? Ahí va a ser la agenda, digamos, de la izquierda, la que va a ser favorecida, ¿no? Garrett, ¿qué piensas al respecto? Me parece que nos ponemos nuevamente a analizar, ¿no?, a todos esos personajes que rodean a Joe Biden para tratar de responder un poco a esta pregunta, ¿no? Aquellos que le permitieron acceder al poder y que lo han acompañado y que lo están acompañando ahora en su gabinete, ¿no? A ver, tenemos una Janet Yellen que claramente se va a dedicar a darle a la maquinita para que desde la Fed impriman dólares, es decir, los Estados Unidos pasan de un Donald Trump, dejando de lado este último año que seguramente da para un análisis mucho más extenso, ¿no? Ese 2020 y el cierre, pero sí con los primeros 3 años tuvimos un Trump que a muchos en Washington les gustaba hacer un juego de palabras, ¿no? Porque están aquellos que son los do-gooders, que son los que dicen que van a hacer un montón de cosas buenas, pero después nunca las hacen. De Trump, en esos primeros 3 años, en los pasillos de Washington, les gustaba decir que era un do-bader, alguien que decía que iba a hacer un montón de cosas malas, pero que después, no sé, si iba a dormir la siesta, se olvidaba, nunca las terminaba. Y por eso es que muchos en los niveles de mandos medios para abajo hicieron un trabajo muy interesante en lo que fue los primeros 3/4 del mandato de Donald Trump, ¿no? Unos primeros 3/4 que en lo económico habían empezado a dar resultados, pero que obviamente, como decían recién los colegas, en el 2020 con la pandemia eso se modificó completamente, más allá del discurso claramente proteccionista y aislacionista en algún sentido con eso de tratar de empujar lo que se produce en los Estados Unidos. Ahora, Joe Biden, claramente que en lo económico no va a tomar medidas que sean sensatas desde un punto de vista de las ideas de libertad y de las ideas del libre mercado. Todos los que están dando vueltas en el Partido Demócrata, en las expresiones, digamos, más rimbombantes y en las expresiones que más se pueden ver, los Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, los Bernie Sanders, ya sabemos lo que piensan, cómo analizan la economía, cómo analizan el mercado y cuáles son las ideas que piensan empujar. Ahora, en lo que tiene que ver con los vínculos, nuevamente yo creo que Trump nos va a dar bastante para analizar académicamente a lo largo del tiempo, porque no obstante que las formas fueron en absoluto criticables, me parece que en ese sentido hay muy poco para defender de muchas de las expresiones que se utilizaban con el resto de los vecinos en el concierto internacional. Quizás yo dejaría aparte lo que tiene que ver con el dictador norcoreano, con Kim Jong-un, que esa foto y esas reuniones siempre van a ser muy, muy polémicas. Ahora, en lo que tiene que ver con un Estados Unidos que no inició guerras nuevas durante el mandato de Trump, en lo que tiene que ver con un Estados Unidos que mantuvo una línea sostenida en el tiempo con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a determinados tipos de denuncias que son muy importantes, en ese rol que le asignamos nosotros, del resto del mundo, a Estados Unidos como un
faro de democracia y un faro que trata de ayudar a que se mantengan las libertades en el mundo. Digo, porque es un rol que muchas veces a Estados Unidos no le gusta, un rol que a veces a Estados Unidos hasta le pesa, pero que en cierta medida el resto de los países lo forzamos a que lo siga tomando y a que lo siga manteniendo. Va a encontrar un Biden, me da la impresión, y por eso marco las diferencias y las distancias, porque digo, a mí no me gusta Trump y no me gusta tampoco Biden. Un Biden que en muchas maneras va a terminar haciendo lo contrario de Trump porque piensa que tiene que hacer eso o porque quiere diferenciarse de lo que fue la gestión anterior. Y me parece que eso puede terminar siendo muy grave y muy preocupante. Pensemos por caso lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que tiene que ver con muchos gestos que había llevado adelante la gestión anterior para tratar de acercar a los países que han estado siempre en pugna y en conflicto con Israel. El caso histórico de mover la embajada a Jerusalén, una cuestión que era en realidad una deuda desde la época de Bill Clinton, pero que se encarga Donald Trump de cumplirla. No es un panorama fácil porque además Biden, me parece, Eduardo, va a terminar generando, y acá estamos haciendo mucha futurología, ¿no? Porque quedan todo el mandato completo, ¿no? Pero si el apoyo que se generó para Trump, que le valió una cantidad de votos muy, muy importante en las elecciones hace poquitos meses, se choca con políticas de Biden que le molesten a esa base de seguidores. Hay que ver cómo se mantiene el Partido Republicano, qué es lo que termina haciendo Donald Trump. Puede terminar generando que sigan apareciendo otros jugadores anti-establishment, otros jugadores que traten de ocupar esa necesidad y esa demanda de la gente, y no sabemos con qué nos podemos encontrar en las próximas elecciones de medio término y luego en las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Garrett. Y cierra esta segunda ronda Gerardo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que depende del país. O sea, por ejemplo, para México es más mala noticia que buena noticia. ¿Por qué? Porque la guerra económica o la confrontación económica, mejor dicho, que tenía Trump con China, iba orientada hacia, entre otras cosas, hacia lograr que la mayor cantidad de empresas norteamericanas se salieran de China. Y muchas de esas empresas se iban a venir a México. Entonces, en el momento en que llega Biden, y obviamente Biden no va a mantener la intensidad de confrontación que traía Trump, pues todas esas empresas que anteriormente se hubieran venido a México, ahora no se van a venir. Para México, económicamente, Trump fue una enorme bendición. Con Trump en 2019, México se convirtió por primera vez en el mayor socio comercial de los Estados Unidos, más que Canadá, más que China. México fue el primer lugar, el principal socio comercial de Estados Unidos en 2019. Ahora con Biden está muy complicado que se mantenga ese lugar. Es prácticamente seguro que los 4 años de Biden, China va a retomar ese primer lugar. Para otros países de América Latina puede ser buena noticia. Pienso particularmente en Chile y en Perú. ¿Por qué Chile y Perú? Porque Chile y Perú forman parte de esta negociación del Acuerdo Transpacífico, que originalmente, en el que originalmente iba a participar Estados Unidos y luego Trump se salió. Biden trae esta idea de reposicionar internacionalmente a los Estados Unidos, y el entrar al Acuerdo Transpacífico sería una forma, digamos, muy atractiva de hacerlo. Además, sería entrar a algo que ya estaba muy avanzada en las negociaciones. Digamos que sería una de las puertas naturales para que la política exterior de Biden se diferencie de la de Trump. Y en ese caso, pues, Chile y Perú serían 2 países beneficiados directamente de que Estados Unidos ingresara al Acuerdo Transpacífico. Para el resto de América Latina, Biden, yo creo que ni viene ni va. O sea, pienso, por ejemplo, en Argentina, no va a hacer Biden nada que no haya hecho Trump. Pienso en la propia Venezuela, sí, Biden va a seguir diciendo que Maduro es un dictador y de todos modos va a seguir negociando con Maduro. Y va a seguir reconociendo a Guaidó, pero pues, Guaidó puede reconocerlo el universo entero y no sirve absolutamente de nada. Y en términos de libre comercio, sí, probablemente Biden tenga una estrategia menos caprichosa, particularmente en la época de Trump, estos aranceles con los que luego amenazaba, y que tenían que entrar los equipos diplomáticos de nuestros países ahí a negociar para que no nos pegaran aranceles al acero o a cierto tipo de productos. Quizá con Biden no van a ocurrir tanto, pero el tema general en términos económicos es que Biden
va a reducir la confrontación con China y por lo tanto pues, China va a absorber mercado que de otro modo nos hubiera tocado a nosotros, porque China es mucho más competitiva que cualquier otro país de América Latina. Entonces, en ese sentido, con la reducción del conflicto con China, perdemos, digamos, aunque gane el comercio mundial en general, América Latina perdemos posicionamiento y especialmente México, que iba a ser el mayor beneficiado de ese conflicto. Eso en términos económicos. Y en términos políticos, business as usual. No va a cambiar mucho, no va a moverse de lo que sucedía con Trump. Quizá Bolsonaro pues, pierde un aliado importante en la Casa Blanca, pero de ahí en más, pues, América Latina seguirá en su huequito abajo de las escaleras. Hay un tema que ha introducido Gerardo, que también Daniel, bueno, en realidad todos, ¿no? Durante esta tertulia, es la variable de China, ¿no? China está apostando fuerte, ¿no? En América Latina, ¿no? Lo que señalaba Daniel es, al final, los chinos están consiguiendo contratos, están invirtiendo, en cierto sentido y en clave política, están proponiendo un modelo alternativo, autoritario, sofisticado, un autoritarismo sofisticado y tal, que un poco pues, desafía el modelo democrático republicano, ¿no? Y claro, me parece muy interesante porque efectivamente probablemente Biden tenga una estrategia de evitar confrontación, ¿no? De evitar confrontación. Ahora, dicho esto, ¿puede ser América Latina el gran escenario de competición entre China y Estados Unidos? Es decir, al final, aunque Biden quiera reducir tensiones, no creo que Biden quiera que, digamos, en la región que tiene al lado China conquiste espacios pues, en todo el cono sur, ¿no? En Argentina, que tiene bueno, una situación privilegiada también, en Perú, con base en lo que ha dicho Daniel, obviamente en zonas de Centroamérica. Puede ser, que sería algo muy negativo para la región, creo yo, ¿no? Pero un escenario como de competencia entre esas dos grandes potencias, porque lo que está claro es que el otro día releía el texto este de Fareed Zakaria de principios de siglo, se llamaba El mundo postamericano, ¿no? Hace ya casi 20 años, ¿no? Que se escribió El mundo postamericano. ¿Estamos en un mundo postamericano y Estados Unidos va a ceder solo por evitar el conflicto o en la región habrá cierta tensión por esas dos potencias en competencia? Carlos, usted que es el internacionalista aquí de la sala con una carrera a las espaldas grande, ¿qué le parece esta situación? Bueno, a mí no me preocupa tanto la competencia entre China y Estados Unidos en América Latina. Competencia de carácter comercial, de carácter económica, pero no así una competencia de carácter militar. La visión estratégica de los Estados Unidos con China está en otra parte, está en Asia y particularmente en la Asia del sureste. Ahí está la competencia, donde está Japón, donde está Vietnam, donde está Corea, etcétera, por la pretensión china de convertir el mar de China en mar de China, es decir, en un mar prácticamente exclusivo por todo lo que están haciendo, inclusive islas artificiales, etcétera. Entonces, creer que América Latina y el Caribe van a ser objeto de una especie de competencia nuclear o de competencia estratégica al estilo de la competencia con la Unión Soviética en 1962, pienso que es un poco exagerado. La competencia y la presencia de China la va a regular los propios gobiernos latinoamericanos, la ausencia de inversión extranjera y de condiciones de esa inversión por parte del capital norteamericano. Es decir, por la muerte lenta de la presencia masiva de inversiones americanas en América Latina, con excepción de México, esa muerte lenta le dio la oportunidad a muchos gobernantes para atraer el capital chino. Y por supuesto, China tiene una visión muy clara en relación a este tema. Pero de ahí a deducir que el escenario mundial por excelencia de la competencia entre China y Estados Unidos es América Latina y el Caribe, creo que no es lo más concreto para observar.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Garrett, ¿qué opinas al respecto? Yo creo, Eduardo, que tomando la frase que decías recién, América Latina ya es un campo de batalla entre Estados Unidos y China. Coincido con Carlos en que no es un campo de batalla en un sentido tradicional. No es que vamos a tener una guerra nuclear, una batalla bacteriológica. Esto ya no es el mundo bipolar previo a la caída del muro de Berlín, no. Más bien, lo que veo, y no me gustan las generalizaciones, pero si tuviéramos que dividir el continente en dos partes, de Panamá para abajo y de Panamá para arriba, lo que tenemos es en lo comercial una China que bien ha sabido aprovechar los recovecos y los espacios o irlos abriendo justamente para poder meterse y para poder meterse de una forma que ha cambiado en parte lo que eran algunos esquemas de funcionamiento de transacciones y de comercio internacional en la región que estábamos acostumbrados. Digo, hace pocos meses, durante el 2020, China pasó a convertirse en el principal socio comercial de la Argentina, algo que históricamente había estado ocupado ese rol y ese lugar por Brasil, por cuestiones lógicas de la ubicación geográfica. Va camino también a ocupar ese lugar con respecto a Brasil, y eso que Brasil geopolíticamente siempre ha sabido llevar un juego propio, no obstante lo que hace el resto de la región. Me da la impresión ahí que lo que pone de lleno, Eduardo, esto es el hecho de que el enemigo de la libertad con el paso de los años ha dejado de ser el anticapitalismo puro y duro, bien claro, y que tenemos al enemigo de la libertad mezclado dentro de las huestes de lo que podríamos llamar el capitalismo si solo lo vemos como un sistema o un modelo de producción. ¿Sí? Lo que notamos con China, que claramente la tenemos que clasificar como capitalista, si lo hacemos desde una óptica meramente economicista, es un régimen que es cercenador de las libertades individuales por donde se lo mire, y que aprovecha esta generación de dependencia en los vínculos comerciales, ya sea por las importaciones, por las exportaciones, para ir empujando lo que es también su agenda. Imaginemos que, y nuevamente un ejemplo de la Argentina, pero creo que es un ejemplo de lo patético argentino en su política internacional, que siempre da cuenta, ¿no?, de los problemas de la región. Discusión ahora por las vacunas Sinopharm, las vacunas chinas, que son vacunas que todavía no han sido revisadas por The Lancet ni por ninguna revista científica prestigiosa, que todavía no están aprobadas por ningún organismo regulador que sea de tener aprecio y seguridad de lo que dicen. Argentina empieza a negociar para tratar de obtener esas vacunas. Como lo hizo antes de que se supiera con la Sputnik V de Rusia, antes de que se supiera que era segura, también había hecho lo mismo, ¿no? Y ahora se pelea, entre comillas, Alberto Fernández con Xi Jinping, porque Xi Jinping le dice: la dosis te la vendo a $40, que es el doble de lo que vale la vacuna más cara de Moderna o de Pfizer, que están en el orden entre los 17 y los $20. Es decir, Xi Jinping le dice: te la vendo a 40 cada dosis, que es una monstruosidad en el precio. Y en todo eso lo que vemos es que en esos tironeos China siempre tiene algo más para ofrecer o para negociar o para palanquear con los países de la región, y con eso obtener cuestiones que a ellos les sirvan a largo plazo. Pensemos, tomo el caso argentino, que conozco bien, ¿no? ¿Cuántas bases se van instalando de organizaciones chinas en los países de América Latina? ¿Cuántos permisos o cuántos tratados o cuántos convenios para que tengan, por ejemplo, no sé, libre pesca o cuestiones arancelarias y todo esto para empujar después a China y para seguir solventando una China que es capitalista, pero que no es una China en favor de las libertades? Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Le pasamos la palabra a Gerardo. Gerardo, ¿cómo ves el asunto con China? Yo creo que depende del país. O sea, pienso, por ejemplo, China e Irán controlaron Venezuela y Estados Unidos no le importó. O sea, digo, se enojaron un poquito y dijeron: ¡Uy, nosotros furiosos porque China e Irán quitarnos influencia! Y de ahí en más no pasó absolutamente nada. China tiene influencia en Centroamérica desde hace mucho tiempo. Le regalaron el Estadio Nacional a Costa Rica, o sea, literalmente se los regalaron, lo construyeron, ahí se los regalaron, y a Estados Unidos no le importó. China está metiéndose ahí con Argentina y con Brasil, a Estados Unidos no le importó. Pero cuando China se ha querido meter a México, a Estados Unidos sí le ha importado, y pienso concretamente en el sexenio de Peña Nieto. A inicio del gobierno de Peña Nieto, 2012-2013, se iba a construir una serie de trenes que iban de la Ciudad de México hasta Querétaro, y estos contratos se le dieron a empresas chinas. Después de algunas presiones, digo, no
tenemos como tal las pruebas, pues, pero era evidente que hubo presiones diplomáticas de Estados Unidos. El gobierno de Peña Nieto tuvo que salir con el rabo entre las patas a decir, pues señores, se cancelan los contratos porque se cancelan y ya no vuelve a haber contratos. Entonces, ahí digamos que Estados Unidos va a tener como un margen de tolerancia con China. Mientras no le pegue a Estados Unidos en donde le duele, Estados Unidos va a dejar que China haga y deshaga económicamente. En donde sí le duele, Estados Unidos también va a ser muy claro en ponerle el alto a China. Y particularmente este alto que les platico con los trenes en México, no lo hizo Trump, lo hizo Obama. Y Biden trae básicamente el mismo equipo de Obama. Entonces yo creo que la va a jugar más o menos así. Sí van a estar, no va a ser efectivamente el enfoque principal de la lucha con China, que como bien lo comentó, si mal no recuerdo, Carlos, tiene que ver con todo este tema del mar del sur de China y esta serie de estrategias expansionistas que ponen nervioso a Japón, que ponen nervioso a Australia y a los propios Estados Unidos y que van en contra de toda la política de equilibrios en el Pacífico que Estados Unidos ha tenido desde finales del siglo XIX, pero van a estar con el rabillo del ojo sí observando qué está haciendo China en América Latina y particularmente en México. Mientras sea un tema estrictamente comercial, no creo que vaya a ser la colina en la que quieran pelear los Estados Unidos con China, pero sí van a estar atentos y si China se pasa de la raya, es decir, si China atraviesa ciertos límites, Estados Unidos va a reaccionar con la fuerza de su diplomacia y va a hacer que nuestros gobiernos den para atrás lo que hayan acordado con China. O sea, básicamente, China puede comerciar con América Latina siempre y cuando China tenga muy en claro que América Latina diplomáticamente sigue siendo Estados Unidos. Siempre y cuando la doctrina Monroe se mantenga, digo, con la excepción de Venezuela, que ahí Estados Unidos no ha querido meterse a deshacer ese entuerto. Muchas gracias y cierra la ronda. Daniel, ¿qué opinas? Me interesó mucho además lo que dijiste de Perú, que están entrando con fuerza, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Biden evidentemente es mucho menos agresivo geopolíticamente, ¿no? O sea, yo creo que digamos, en términos de defensa de los intereses nacionales, digamos, no en un sentido liberal del término, sino en todo lo contrario, ¿no? Sí va a perder terreno los Estados Unidos en América Latina con Biden en relación a lo que estaba, digamos, pensándose con Trump, ¿no? Que había toda una serie de mecanismos a través de los cuales se estaba incentivando que empresas americanas vengan a América Latina y puedan tener cierto grado de contención o de competencia con las empresas chinas. De manera que yo sí creo que esta indiferencia de la que hablábamos al comienzo de los Estados Unidos frente a América Latina se va a acentuar y eso va a implicar que la China ingrese con más fuerza, ¿no? Porque la China sí no es indiferente a América Latina. Paradójicamente, la China le importa mucho más a América Latina que a los Estados Unidos. Bueno, el hecho que no significa eso que le importe menos que su área de influencia, pero son tan grandes que lo poquito que le importa a América Latina a la China implica, digamos, montos de inversión brutales para nuestras economías, ¿no? Y eso yo creo que es positivo al final del día, ¿no? O sea, yo creo que compitan o que la China tenga, digamos, mayor acceso. Si bien nos vienen con empresas de origen estatal, al final es inversión, al final es empleo, al final es capitalismo, ¿no? O sea, y eso es algo que a mí no me molesta, salvo porque muchas veces vienen empresas que hacen, digamos, de bajo nivel, proyectos de construcción mal hechos. O sea, eso pasa mucho también en el país. Nosotros somos de los países que tenemos acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y también con China, y también con Corea, y también con la Unión Europea. O sea, los tratados de libre comercio bilaterales a nosotros nos han ayudado mucho a mantener, digamos, ciertos esquemas de apertura con el mundo en general, con el mundo desarrollado, ¿no? La principal traba que tenemos nosotros para el desarrollo en relación a lo internacional es esta agenda de la izquierda global, ¿no?
de la izquierda globalista, ¿no? Agenda que se impone, por ejemplo, en España ahora, con el Partido Socialista aliado a Podemos, o sea, una radicalización de la centroizquierda. Y acá es lo mismo, acá estamos gobernados por estos burócratas internacionales que lo que hacen es captan el Estado, se enquistan en los altos cargos, ¿no? Y no atan ni desatan, ¿no? Simplemente viven de esta renta, captan la renta estatal digamos, en términos, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Imponen una agenda pro-terrorista muchas veces y, sin ser tan radical, una agenda que básicamente protege a los activistas de izquierda y desprotege a la Policía Nacional, por ejemplo, en temas de manifestaciones, etcétera, cosa que hemos visto en Chile también, y ahora estamos viendo en Perú. Entonces, yo creo que la agenda política de la izquierda es la que se va a facilitar con Biden, y no así la agenda económica en la mayoría de países, ¿no? Creo que por ahí va el tema. El problema es que la agenda política de la izquierda tiene influencia, obviamente, sobre las economías internas, sobre las políticas internas en particular, el falso ecologismo, la oposición a los proyectos mineros, etcétera, que en el Perú lamentablemente tienen parados varios proyectos de inversión. Somos una economía abierta, con una constitución muy liberal, ¿no? Pero la ley no se cumple porque la agenda de la izquierda se impone sobre la ley, ¿no? Entonces esa es la situación. Yo creo que el freno al desarrollo viene por ahí, mientras que, digamos, sin dejar de decir que no todos los proyectos se paran, ¿no? Sino se hace lo que se puede, pero tenemos un Estado, acá llamamos un gobierno caviar, ¿no? Un gobierno caviar que es el que nos frena el desarrollo, siendo aparentemente, digamos, favorable a la estabilidad macroeconómica y a ciertas cosas básicas de la economía de mercado, ¿no? Entonces es complejo el tema, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, como suele pasar siempre aquí, se nos ha ido el tiempo ya, ¿no? Ha sido un verdadero placer charlar y aprender, pues dialogando con todos ustedes, entre nosotros. Espero que todos los que nos estén viendo pues hayan disfrutado con esta fantástica tertulia sobre Biden y sus relaciones con América Latina. Hemos metido a China también. Y muchas gracias por su participación. Gracias, Daniel, gracias, Garrett, gracias, Carlos, y gracias, Gerardo, por estar ahí y ser parte de Voces de Libertad.